Muy bien, entonces, siendo hoy 6 de mayo del 2025, pues vamos a generar un nuevo encuentro para la entrega de lineamientos en el programa formativo de gestión de redes de datos, el número de ficha 318462, 3118462, que en este momento pues se encuentra en la fase de evaluación y que nos reúne principalmente la oportunidad de darle cumplimiento a los 4 resultados de aprendizaje que están enmarcados dentro de la competencia e interactuar en los contextos productivos y sociales. Pues tener presente que estamos pues haciendo estas sesiones para la construcción de las 4 evidencias de aprendizaje que están dentro de la guía número 12 con código 240201526. En este caso, pues vamos a entregar los lineamientos de la última evidencia que está señalada dentro de la guía para esta competencia, evidencia pues que se va a denominar solución de caso. Para efectos de esta actividad, pues me voy a focalizar exclusivamente en la descripción de las actividades como tal, ¿sí? Digamos, de la evidencia como tal. En eso me voy a focalizar, pues teniendo en cuenta que es un ejercicio que necesariamente exige un trabajo autónomo previo de parte de ustedes para la construcción de este informe, ¿sí? Esa sería como la característica para esta evidencia. Señor John, creo que tiene la mano levantada, lo escucho atentamente. Sí, instructor, lo que pasa es que, bueno, buenas noches a todos. Yo subí la evidencia, la tercera, ¿cierto? Pero cuando subí la evidencia, no noté de pronto que haya quedado cargado el archivo. Entonces, no sé si de pronto usted le puede escribir al interno o algo para validar que efectivamente el archivo de mi evidencia haya quedado cargado correctamente. Permítame, tomo nota aquí. Y estaba precisamente hace un momento trabajando sobre la tercera evidencia del grupo de ustedes. Ah, no, perdón. Estoy iniciando apenas esa evidencia. Me dice que la Sí, señor. tercera evidencia, John, ¿recuerda su apellido? Guerrero Ahumada, John Carlos. Listo, señor John. Yo terminada la sesión, sigo trabajando en el grupo de ustedes y si no está cargada, le hago un comentario y revierto la evidencia a borrador para que la pueda modificar. Vale, instructor, muchas gracias. No, gracias por ahí, por la inquietud. ¿Rosalba? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Una pregunta, profe. Lo que pasa es que hasta ahora me estoy percatando que me hace falta esa evidencia de estrategia para el uso racional de los recursos naturales. La verdad, hasta ahora me doy cuenta que tocaba hacerla. Ay, ¿qué puedo hacer? Pues teniendo en cuenta pues que la idea es culminar el proceso de manera satisfactoria, te sugiero que antes del 12 de mayo poder cargar la evidencia a efectos de que el 13 que ya se cierra esta competencia pues ya la haya subido y digamos que no tengamos inconvenientes. Yo igual te la califico. ¿Listo? Listo, de acuerdo. Entonces, esta misma noche me pongo a hacerla para poderla subir. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bien. Dame. Perfecto. Bueno, para efectos de la cuarta evidencia, pues comentarles que nos ubicamos necesariamente en el paquete formativo denominado Ser Agente de Cambio. Ya es un paquete formativo que se focaliza principalmente en algunos aspectos asociados a la manera como entendemos o cómo interpretamos la, la realidad social, especialmente focalizada en las estrategias actitudinales y metodológicas para el afrontamiento de las situaciones de diferencia o de conflicto, en las cuales pues nos veamos inmersos necesariamente.
Mm, La información de apoyo, como les digo, pues en este caso la idea que tengo es no detenerme a hacer la descripción de los elementos conceptuales, porque la idea es que sean precisamente ustedes que a partir de la revisión académica de esta información, pues puedan construir la evidencia. En términos generales, ustedes encuentran en ese paquete formativo pues una narración o un abordaje somero de diferentes situaciones que se han presentado a lo largo de la historia de Colombia, asociados a las posibles causas de pues, la confrontación que se ha presentado en diferentes contextos, en diferentes regiones y, digámoslo así, en diferentes intensidades. La información, pues lo que busca es que ustedes tengan como el panorama un poco más abierto de lo que se ha presentado en Colombia a lo largo de los años y cómo esas circunstancias son repetitivas en muchos de los escenarios, en términos de violencia, en términos de los causantes de esos hechos eh, de, de destrucción o esos hechos de agresión o esos hechos de violencia propiamente dicha. eh, ¿Cuáles son las diferentes causas y cómo unas en diferentes regiones y en diferentes momentos del periodo evolutivo de esta nación pues se han dado lugar? Ello pues digamos que también presionado por diferentes realidades como fenómenos de ideologías políticas, fenómenos de delincuencia, fenómenos del narcotráfico y muy especialmente la actitud de las personas ante la situación de diferencia, pues han tenido como consecuencia gran cantidad de hechos violentos y gran cantidad de situaciones que han marcado desafortunadamente la historia de la nación. La información de apoyo quiere que ustedes, como quien dice, hagan el análisis y puedan empezar a asumir unas actitudes o unas reflexiones donde pues, necesariamente prioricemos uno de los derechos consagrados en la Constitución, que es el derecho a la paz. Desafortunadamente hemos sido víctimas de esas situaciones y como víctimas, pues mucho de lo que ha pasado en la historia de Colombia nos ha afectado directa o indirectamente, a tal punto de que esas realidades, sin darnos cuenta, terminan repitiéndose en menor escala en muchas de las formas como interactuamos en el día a día. Evidencia de ello, pues de pronto para los más curiosos, cuando se colocan a indagar o a escuchar en hechos noticiosos, se encuentra que el mayor número de circunstancias violentas en Colombia no están asociados al conflicto político o a la violencia política, sino que están más asociadas a las interacciones. Eh, Evidencia es como lo que se presenta, por ejemplo, en el Día de las Madres, que es uno de los días más violentos del país, seguido de celebraciones como la Navidad, el Día de la Mujer, en fin. Esas realidades, pues, se presentan principalmente en los escenarios familiar, de pareja y social. Y la pregunta del millón es, frente a todos esos actos violentos que necesariamente roban la paz, que necesariamente roban la tranquilidad y que en muchos escenarios nos pueden quitar gran eficacia en el afrontamiento de las situaciones del diario vivir, porque tal vez en nuestra posición o en nuestra búsqueda de imponernos la voluntad o los intereses, las necesidades, terminamos generando circunstancias de distanciamiento, de rompimiento de los lazos, de los vínculos, de la comunicación. Y en ese orden de ideas, pues los objetivos que se pudieron haber proyectado en esa relación de pareja, en esa relación familiar o en ese espacio laboral, pues se terminan seriamente limitados. La información de apoyo a ustedes también les describe una serie de actitudes, de estrategias, de metodologías que les pueden ser de gran utilidad frente al afrontamiento de distintas situaciones de conflicto. Conflicto visto
como una situación de diferencia y ahí es donde pues necesariamente podemos empezar a reestructurar la manera como entendemos la realidad. Las situaciones de conflicto familiar, de pareja, social, laboral, académicos, en fin, son circunstancias totalmente posibles y normales que surgen pues necesariamente de las diferencias en la manera de pensar, sentir o actuar, en los valores, en los principios, en las reglas de vida. Y que cuando los aspectos que me hacen único se enfrentan o se encuentran en el mismo escenario con los aspectos de mi compañero, de mi pareja, de mi familiar, pues pueden chocar de muchas maneras. Ese choque, esa diferencia en la manera de entender la realidad es lo que se conoce como conflicto. Por tanto, hablar de situaciones de conflicto es hablar de hechos totalmente posibles y normales. Si usted tiene conflictos con su pareja, tranquilo, bienvenido al mundo real. Si tiene conflictos con sus compañeros de trabajo, tranquila, tranquila, bienvenido al mundo real, porque son hechos posibles. La gran pregunta es, ante esas situaciones de conflicto, ¿cuál es la actitud que estamos manejando? ¿Una actitud pensada y orientada a la solución? ¿Pensada y orientada a preservar, a cuidar, a proteger esa interacción, esa relación social o familiar? ¿O mi actitud está pensada y direccionada hacia la necesidad de poder imponerme ante el otro, aún a pesar de las consecuencias, aún a pesar de incluso sacrificar esa relación o ese vínculo? Cuando nosotros priorizamos la vida, cuando nosotros priorizamos las relaciones, se crean unas condiciones que necesariamente van a contribuir a mi bienestar, van a contribuir a mi salud mental y en ese orden de ideas pues van a contribuir en nuestra calidad de vida. En la información de apoyo, como les decía, ustedes van a encontrar la descripción de diferentes momentos de la historia de Colombia que están relacionados con actos de violencia. También van a encontrar la descripción de cómo hacia el 2016 se presentó pues una iniciativa procurando el logro de la paz con uno de los grupos armados o los actores armados que de pronto ha tenido gran relevancia en la nación. Dentro de ese proceso de negociación, pues se llegaron a unos acuerdos o se procuraban unos acuerdos, acuerdos que desafortunadamente pues no fueron perfectos, han tenido, no sé cómo llamarlo, unas circunstancias que no pudieron consolidar de la manera como se esperaba ese proceso de negociación. Sin embargo, independientemente de ello, pues las evidencias demuestran que las consecuencias de un proceso de negociación o de la búsqueda de un acuerdo son más favorables desde cualquier punto de vista que la decisión de pretender acabar el conflicto a través de situaciones de violencia o bélicas. Por eso es muy importante que quienes asumimos situaciones de conflicto, de diferencia, podamos de alguna manera tener aprendizajes, tener actitudes, tener experiencias que nos permitan abrazarnos a estrategias que necesariamente procuren el respeto por la dignidad, por los derechos del otro y nos alejen de situaciones que fácilmente terminen en situaciones de violencia o incluso pues, actos hasta tipificados como delitos. Entonces, los invito a que ustedes hagan el abordaje de todos esos elementos que describe la plataforma para que puedan construir de manera eficiente, eficaz, pues la evidencia de aprendizaje que tiene que ver con esta gestión de las situaciones de conflicto. Una vez ustedes hagan
el abordaje de todos los elementos conceptuales que están en el paquete formativo, ser agente de cambio, la idea es que ustedes puedan construir esta evidencia de aprendizaje número 4. ¿No? La evidencia como tal, pues tiene una introducción que gira en torno al concepto del conflicto que se ha presentado en Colombia y cómo también se han presentado otros conflictos en diferentes sociedades, ¿sí? Conflictos como en Sudáfrica, en Alemania, en Argentina, en Chile. O sea, Colombia no es el único país que ha pasado por unas situaciones de violencia producidas por una diferencia en la manera de entender o administrar el Estado o percibir el Estado desde las diferentes orillas políticas. Esos países, al igual que Colombia, pues intentaron de muchas maneras resolver el conflicto y esos países, al igual que Colombia, implementaron de alguna manera procesos de paz. La evidencia que digamos, proyecta esta guía de aprendizaje es que ustedes puedan reflexionar sobre esos hechos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues construyendo de manera muy específica un cuadro comparativo entre las características o las realidades que se presentaron o que se han presentado en el conflicto colombiano versus la realidad que se presentó o el conflicto que se presentó en cualquiera de los países que ustedes de pronto indaguen, investiguen y consideren, allí se está presentando, se presentó un conflicto similar al colombiano, ¿sí? En concreto, van a hacer un cuadro comparativo, van a escoger unos indicadores que sirvan para comparar el conflicto en Colombia versus otro conflicto que se haya presentado en la historia de la humanidad y que de alguna manera pueda ser comparado o se relacione con nuestro conflicto. ¿Sí? Dentro de las preguntas sugeridas, pues existen, digamos, unas que se señalan por parte de la guía de aprendizaje, ¿sí? ¿Quiénes intervinieron en el conflicto? Puede ser un elemento, un indicador para hacer la comparación. ¿Cuál fue su manera de actuar y gestionar el conflicto? ¿Cómo se gestionó en Colombia? ¿Cómo se gestionó en ese país que ustedes seleccionaron para comparar? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las intenciones? ¿Cuáles fueron los intereses de una parte y de la otra parte en esa situación de conflicto? ¿Sí? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales de la situación que generó ese conflicto? ¿Cómo se resolvió? ¿Sí? ¿Qué estrategias se utilizaron? ¿Quiénes intervinieron? En fin, ustedes escojan, yo les sugiero por ahí unos 6, 8 indicadores por lo menos para hacer la comparación, ¿sí? Y luego vienen unas preguntas de reflexión muy sencillitas. ¿Cómo se construye paz? Importante, para poder construir esas preguntas, váyanse a la información de apoyo en primer lugar disponible en la plataforma, porque allí se hablan estratégicamente de manera, digámoslo así, general, de algunas técnicas o metodologías que contribuyen a la gestión de los conflictos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente pues, a esa oportunidad de solución de conflicto o de búsqueda de paz? ¿No? A nosotros nos corresponde buscarla, a nosotros nos corresponde implementarla. ¿Quiénes pueden ser los agentes involucrados en ese objetivo? ¿Y cuál es el compromiso que podría usted tener frente a la realidad de Colombia? Que es también una pregunta de reflexión muy personal. Como les decía, es un ejercicio relativamente sencillo, pues que para la construcción eficiente de este hay que trabajar previamente el documento de apoyo Ser Agente de Cambio. Ya con esta evidencia, con ese cuadro comparativo y la solución de estas preguntas, pues darían ustedes por terminada la cuarta y última evidencia de esta competencia transversal. Preguntas, inquietudes frente a la construcción de la actividad. No, señor, todo está claro. Gracias, señor John.
Demás integrantes del grupo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no esté claro? Qué pena, profesor, yo apenas me pude conectar, pero pues yo valido en las guías. Listo, perfecto. Bien. Entonces, como última recomendación, pues yo estaré trabajando en estos días que ya, digamos, se termina generando como el cierre de la competencia. La idea es que preferiblemente antes del 12 les estaré compartiendo pues el informe de seguimiento a la entrega de las actividades. Y digamos que el día 13 pues sería el último seguimiento y cierre como tal de la competencia, ¿sí? Una vez el día 14, pues digámoslo así, la fecha límite de entrega es el 13 y el día 14 pues estaré generando los reportes, se los compartiré en la plataforma, también se los compartiré el grupo de WhatsApp como lo vengo acostumbrando y en esa medida pues ya se dará cumplimiento a esta competencia como tal solicitada por la coordinación académica. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, inquietudes, creo que podríamos pues, dar por terminada esta sesión de orientación de la cuarta evidencia como tal. Les agradezco la participación a todos ustedes por esa disposición y obviamente pues les deseo todo el ánimo y muchos éxitos pues, en el cumplimiento de este objetivo académico y profesional en el cual ustedes se han embarcado. Todo lo mejor y bueno, que tengan una feliz noche. De Gracias. acuerdo, señor. Gracias. Profe, ¿nos envía la información al WhatsApp o ya la Claro que tenemos? sí. Gracias. Ujú. Gracias, Con profe. gusto.